de Nun. Dile: Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Dile que está al lado: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pásate este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los niños de Israel. Y yo he entregado, déjalo ahí, y yo he entregado, como le había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Dile: todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Shema y Catua. Desde el desierto del Líbano hasta el gran río Eufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar rojo, donde se pone el sol. Y será vuestro territorio. Diga: será vuestro territorio. Y nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tu padre que la daré a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley mi siervo Moisés te mando. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Dice: y nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medita en él. ¿Para qué? Para que guardes y haga conforme a todo lo que él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino, y todo te qué, y todo te qué, y todo te saldrá bien. Mira que te mando, dice el Señor, mira que te mando, que te fuerte y sea valiente. No temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo en donde quiera que vayas. ¿Cuándo están aquí? Vamos a dejarlo ahí. El tema de hoy se llama preparado para la batalla. ¿Cuándo están aquí? Toda persona que ha sido llamada por Dios está preparado para la batalla. El Señor me decía hoy: habla de Josué. ¿Por qué? Porque Josué fue el sucesor. Josué fue el llamado después de Moisés, pero Josué no era un sacerdote, Josué no era un ministro, Josué era un guerrero. Pero tú sabes por qué Dios lo llamó: porque mientras Moisés estaba en la montaña, él estaba más esperando a Moisés. Mientras Moisés iba a tener intimidad con Dios, él estaba esperando abajo, esperando a Moisés. ¿Cuándo estaba aquí? Entonces Josué es el típico hombre que no era el hombre indicado para el llamado, pero era el hombre que se sujetaba, era el hombre que decía: si ese hombre va a llover, porque la unción que tiene ese hombre, yo la quiero. La unción que ese hombre Dios ha puesto en él, yo la quiero. ¿Cuándo están aquí? Y dice la Biblia que Josué era un guerrero, Josué no era un sacerdote. En los tiempos de Moisés, la gente que se escogía para llevar a Israel eran los sacerdotes. Diga que están los sacerdotes. Es por eso que pensamos a veces, diga, pensamos a veces que es como Dios quiere, no. Es como nosotros pensamos, no. Es este Dios predestinado que Él va a coger. ¿Cuándo están aquí? Y dice la Biblia que Josué, Dios llama a Josué y le dice: esfuérzate y sé valiente. Dios le da una palabra a Josué. Dios le da una palabra a Josué. Dios le da una palabra a Josué. Pero dice Dios: esfuérzate y sé valiente. Hay gente que están llenos de palabras aquí, pero tienen que esforzarse y ser valiente, porque la palabra no se activa hasta que los guerreros no se levanten. La palabra no se activa hasta que los guerreros no se levanten. ¿Cómo nadie? Dice la Biblia que Josué era el hombre indicado a llevar a Israel a la guerra. Era el hombre indicado a la tierra prometida. Diga, la tierra prometida. Y dice la palabra que Josué no era el hombre calificado, pero era el hombre escogido por Dios. Tú no tienes que ser calificado por el hombre. Después que Dios te escoge, Él te califica, Él te entrena, Él te capacita y Él te respalda. Y dice la Biblia que mientras Josué iba a la batalla, diga, iba a la batalla, la primera batalla que enfrenta a Josué fue las murallas de Jericó. Eran murallas grandes. Según los relatos bíblicos, dice que Jericó estaba cerrada. Y según los teólogos, dice los teólogos, que nadie había podido tumbar esa muralla. ¿Por qué? Porque esa muralla estaba estrictamente construida para que ningún pueblo pudiera tumbarla. ¿Por qué? Porque mano humana no podía tumbar esta muralla. Hay cosas en nuestra vida que necesitan la intervención de Dios. Diga que está la intervención de
entiendes que ya la victoria te la dio Dios. Pero lo que tú tienes que entender, que Dios te va a respaldar si Él te llamó. Lo que tú tienes que entender, que tú tienes que levantarte para ver el respaldo de Dios en tu vida. ¿Por qué estás aquí? Y dice la palabra que todos los espías salen de ese lugar porque lo detectan y van delante de Josué y le dice: la tierra de nosotros. ¿Por qué estás aquí? La tierra de nosotros. Y el que está al lado, la tierra de nosotros. Ya Dios te entregó la victoria. El problema no es la victoria, el problema es la oración que tengamos en medio de la palabra que Dios nos entrega. Es la actitud correcta que tengamos en medio de la palabra y la promesa que Dios nos entregó. Y dice la palabra que cuando estos hombres llegan donde Josué, Josué le dice, ellos le dicen a Josué: Josué, ya Dios nos entregó la tierra. Diga, ya Dios nos entregó la tierra. Y dice la Biblia que Josué dice: bueno, vamos para ese lugar. Y dice la Biblia que Dios le dice a Josué: agarra a los sacerdotes. Eran 7 sacerdotes. Agarran el altar de Dios. Agarran el altar de Dios. ¿Tú sabes qué habitaba en el altar de Dios? Habitaba la presencia de Dios. Cuando perdemos la presencia de Dios, estamos preparados para no ganar la batalla. Cuando perdemos la presencia de Dios, estamos preparados para no tener la victoria. Y dice que ellos agarran el altar de Dios y van los sacerdotes con el altar de Dios. ¿Por qué los sacerdotes? Porque los sacerdotes eran los que estaban autorizados en esos tiempos a entrar en la presencia de Dios. Tiene que estar autorizado para entrar en la presencia de Dios. Pero hoy Dios nos llama real sacerdote, tierra santa, pueblo adquirido por Dios, pueblo escogido por Dios. O sea que hoy todos estamos autorizados para entrar en la presencia de Dios. ¿Dónde está? Y dice la Biblia que estos sacerdotes, los primeros que llevaban adelante era el altar de Dios. Era el altar de Dios. ¿Por qué? Con la presencia de Dios. Tenemos que entender, hay guerras que no podemos pelear con nuestra mano. Necesitamos la presencia de Dios para empezar a tener la victoria. Si no tenemos la presencia, hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos. Dice que los sacerdotes agarraban y detrás de los sacerdotes venían la bocina, el arpa, estaban tocando, estaban adorando, estaban exaltando el nombre de Dios. Dice que empezaron a darle vuelta a la muralla de Jericó. Dígale que está al lado, la vuelta a la muralla de Jericó. Empezaron a darle vuelta. Había mujeres ahí, sí. Había mujeres embarazadas, sí. Había bebés chiquitos, sí. Pero a ellos no les interesaba en qué proceso ellos estaban. Ellos sabían que Dios les había entregado la victoria. A veces tenemos que entender algo, diga, tenemos que entender algo. No importa el proceso que estamos, importa lo que Dios ha dicho que va a hacer por nosotros. ¿Verdad? Y dice la Biblia que mientras estos hombres, Josué y el pueblo de Israel iban dándole vuelta a la muralla de Jericó, dice que el rey de Jericó dice: cierren la puerta, nadie entra, nadie sale. O sea que la guarda de las murallas era más fuerte. Y dice la Biblia que ellos empezaron a dar vuelta, y de repente se le aparece un ángel a Josué, un ángel con una espada desenvainada. Y Josué le dice: ¿de dónde viene? Dice: vengo del ejército de Jehová. O sea que mientras tú empieces a darle vuelta a la muralla de Jericó, Dios va a mandar ángeles a que te respalden. Y dice que Josué dice: entonces tengo la victoria, porque si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y dice la Biblia que mientras esto pasa, ellos están dando la vuelta. Ellos dieron 6 vueltas y el último día dieron 7 vueltas. Y Josué le dice al pueblo: no grite, no digan nada, solamente adore. Cuando yo dé la voz de alto, entonces ustedes empiezan a gritar. ¿Cuándo están aquí? Y ellos empezaron a dar vueltas. Era un desierto, no había un árbol, no había un techo para tapar de la sombra, pero ellos estaban caminando. ¿Por qué? Porque ellos creían la palabra que Dios le había dado. Ellos creían la palabra que Dios le había entregado. Y dice la Biblia que ellos empezaron, y dice: empiecen a gritar. Y ellos gritaron: la muralla se cae, la muralla se cae. Y dice que vino un de repente, dice que vino una mano y aplastó la muralla. ¡Pum! Cayó la muralla. Ellos bajaron. Ahora sí se metió Dios. Y entraron a Jericó y empezaron a guerrear con Jericó. ¿Qué le quiero decir, iglesia? No importa dónde tú te encuentres, no importa
Ellos estaban caminando con una palabra. Ellos no estaban caminando por maná. Ellos estaban caminando por una palabra. Ellos estaban caminando por una palabra. Y mientras ellos creían la palabra, Dios empezaba a ejecutar su función. Y dice la palabra que cuando esto sucede, las demás naciones empiezan a temerle. Diga, las demás naciones empiezan a temerle. Cada vez que tú ganas una batalla en el mundo espiritual, el infierno empieza a retrocederse. El infierno empieza a temblar. Dice, este hombre y esta mujer tengo que tumbarlo, porque se me está levantando y me está haciendo daño. Y dice que las demás naciones empiezan a entender de que Dios le dio el respaldo a Josué. ¿Y qué hace? Dice que se unen. Y son como la arena del mar. Eran cantidad. O sea que físicamente Josué nunca iba a poder con ellos. ¿Por qué? Porque eran muchos. Tú no puedes contar la arena del mar. O sea que no tenían un número sin fin. O sea que eran bastantes enemigos que ellos entendían, que ellos tenían. Pero dice la Biblia que Dios, Josué creyó a la palabra. ¿Cuántos creen a la palabra que Dios le ha dado? Josué creyó a la palabra. ¿Por qué Josué creyó a la palabra? Porque Josué entendía que el hombre que hizo el cielo y la tierra es el hombre que lo llamó. El hombre que creó la tierra y el cielo es el hombre que lo llamó. Entonces tenemos que entender algo claro. A nosotros no nos llamó el pastor, a nosotros nos llamó Jehová de los ejércitos. Y dice la Biblia que los enemigos eran como la arena del mar. Y dice eso, ahora ¿qué hago? Y dice Dios, no temas, no temas. No importa que el problema sea grande, no importa que lo que está pasando sea grande, pero si Dios está contigo, Él te va a respaldar, Él te va a respaldar. Y mientras ellos iban a la batalla, la arena del mar, diga, la arena del mar, mira que los enemigos de Josué eran como la arena del mar, eran en cantidad. O sea que Él no podía vencerlo con sus manos. Pero tenemos que entender un principio muy importante que Josué entendió. Josué entendió que la batalla no era de él, que la batalla era de Jehová. Josué entendió que la batalla no era de él, la batalla era de Jehová. Y dice la Biblia que Dios empieza a orar a Dios, le dice, los enemigos se han crecido, los problemas se han puesto más grandes, la situación no ha cambiado, sigue igual o hasta peor. Y dice que Josué se postra delante de Dios. Y dice la palabra que Dios le dice, no te preocupes, esfuérzate y sé valiente. Lo único que salía de la boca de Dios, esfuérzate y sé valiente. No importa si tú no estás viendo que las cosas cambien, no importa si tú no estás viendo que las cosas marchen mejor, solamente esfuérzate y sé valiente. Y Josué creyó esa palabra. Y dice que cuando Josué va a pelear contra sus enemigos, Dios hace algo tremendo. Dile que está al lado, Dios hace algo tremendo. Dice la Biblia que Dios paraliza el sol y paraliza la luna. ¿Para qué? Para que Josué venciera a sus enemigos. Hay cosas que solamente le compete a Dios. Tú tienes que esforzarte y ser valiente, y Dios hará la obra en tu vida. Josué caminaba bajo una palabra. Digo, bajo una palabra. Josué caminaba bajo una palabra, porque Josué entendía que cuando Dios da una palabra, Él la va a cumplir. Y tú le dices, dile que está, pero ¿por qué no se ha cumplido mi vida todavía? Porque tú dejaste de esforzarte, tú dejaste de ser valiente, tú soltaste los guantes. Y cuando tú sueltas los guantes, tú paralizas lo que Dios te ha dicho que va a hacer. Tú paralizas la promesa que Dios va a hacer en tu vida. ¿Tú sabes por qué Josué, aunque él tenía que morir, él seguía? Porque él entendía que el que le dio la palabra fue Dios y no fue el hombre. Él estaba claro de que le había entregado la palabra era Dios, no era el hombre. Y Josué entendió un principio, digo un principio. Josué estaba con el pueblo de Israel en el desierto. Había gente en el pueblo de Israel que no creían en Dios. Había gente que no creían en la palabra de Dios. Pero Josué no se contaminó. ¿Por qué? Porque Josué dijo, si Él no nos sacó de Egipto, si vimos una mano poderosa en el desierto, Él me entregó una palabra y yo voy a creer esa palabra, porque Él va a hacer algo, aunque yo no pueda verlo, aunque yo no tenga el conocimiento previo, pero yo sé que Él va a hacer algo. ¿Cuánto están aquí? Y dice la Biblia que ellos fueron, conquistaron la tierra, la leche que fluye leche y miel, la tierra que fluye leche y miel. Ellos conquistaron una tierra que con la naturaleza, el conocimiento, eran hombres de guerra, pero la capacidad que ellos tenían no era
era para conquistar, diga, no era para conquistar. A veces nos limitamos y decimos, no tengo la capacidad para lograr lo que Dios ha dicho. Pero Dios no te dijo que estés capacitado. Él te va a capacitar, Él te va a entrenar y Él te va a dar la victoria. Póngalo aquí. Porque Él le dio a Josué, esfuérzate y sé valiente. Y la palabra que hoy Dios le entrega a la iglesia, esfuérzate y sé valiente. No sueltes los guantes. Cada vez que tú sientes soltar los guantes, es porque la victoria está cerca. Cada vez que los enemigos de Josué se levantaban, es porque ya Dios le había entregado la tierra. Cada vez que el infierno sabe que Dios te va a entregar algo, Él te pone las cosas que sean peores. Porque Él sabe y Él entiende que cuando Dios dice algo, Él lo va a cumplir. Cuando Dios habla algo, Él lo va a ejecutar. Pónganse sobre sus pies. Espíritu Santo, Espíritu Santo, llegó la duda de Josué, sí. Claro que llegó la duda. La esperanza se le fueron, claro. Porque haber tanto enemigo, haber tantas cosas que conquistar, él quiso tener duda en su corazón. Pero él se agarraba de la palabra que Dios le había entregado. ¿Cuándo están aquí? Pónganse sobre sus pies. Aleluya.